Como cristianos, nosotros siempre debemos de estar orando. Pero la pregunta es, ¿cómo es que debemos de orar o qué es lo que debemos de decir? Les digo, hay siempre algo que debemos de decir y eso es en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar de por qué es tan importante de siempre decir en el nombre de Jesús en cada oración. Entonces, ahorita nos vemos para una edición nueva de Unidos en el amor de Cristo. Nos vemos ahorita. Muy buenos días, good morning y bienvenidos de nuevo a una edición nueva de Unidos en el Amor de Cristo. Esto es un programa que se enfoca en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús y en su palabra que nos dice que todos los que creen en Él, que lo siguen a Él, son unidos en Él y unidos en su amor. Me llamo Roberto Domínguez y sigo teniendo la bendición de ser un pastor aquí local en la ciudad de El Paso, Texas, pero también sigo teniendo la bendición de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Pero otra bendición que nosotros tenemos aquí en la estación es recordarles que aquí les encanta orar por cada uno de ustedes. La verdad es que cada uno de nosotros tenemos necesidades y conocemos a otros que tienen necesidades. La Biblia nos dice, no tenemos porque no pedimos. Entonces hay que aprovechar cada oportunidad que tenemos para pedirle a Dios lo que nosotros necesitamos. Y aquí en esta estación, aquí en el canal, están listos y dispuestos de orar con ustedes. Entonces les animamos ahorita, llamen al 915-532-8518 y aquí estamos listos para orar con ustedes por sus seres queridos. A lo mejor son compañeros del trabajo. Todos necesitamos oración y esta también es una oportunidad de poner nuestra fe en nuestro gran Dios y nuestro buen Padre. Y pues como vamos a hablar de la palabra de Dios hoy, siempre es tan importante tener este hábito. Antes de leer la Biblia, hay que pedirle a Dios que Él nos dé su discernimiento, su entendimiento, para que no nada más podamos entender lo que Él nos está diciendo por medio de la palabra, pero para que podamos nosotros también aplicar lo que estamos aprendiendo. Entonces, si por favor se pueden unir en oración conmigo para darle a Dios este tiempo, nuestro tiempo de estudio, para que Él sea el que los habla a nosotros. Oramos. Dios, te damos gracias de nuevo por esta oportunidad que tenemos de poder venir delante de ti, que tenemos acceso a ti por medio de la sangre de tu Hijo Cristo Jesús. Y te damos gracias con cada oración, Cristo, en cada día que tú nos has dado esta oportunidad de venir delante de nuestro Padre. Dios, te pedimos en este momento que tú nos hables por medio de tu palabra y por medio del Espíritu Santo, que tú nos edifiques por medio de tu palabra y que tú nos des el entendimiento que nosotros necesitamos para poder entender tu palabra y poder aplicarla en nuestras vidas para darte gloria a ti. Dios, te doy gracias por cada persona que nos está viendo ahorita, que han puesto su tiempo para poder aprender más de ti. Te pido que los bendigas, que tú provees por cada necesidad que ellos tienen. Y si hay alguien que nos está viendo que todavía no ha recibido a tu Hijo Cristo como Señor y Salvador, te pedimos que tú toques a ese corazón y que tú les puedes dejar saber que tú los quieres tanto, que tú diste a tu único Hijo por ellos y que lo único que ellos tienen que hacer es creer en Él y serán salvos. Dios, de nuevo te damos este momento, te damos gracias por todo lo que tenemos por medio de ti.
oramos todo esto en el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Si yo les preguntaría si quiero que podrían orar por mí, sin decirles las necesidades que yo tengo, ¿cómo orarían? Pues me imagino que a lo mejor dirían, pues no me dijo las peticiones que él tiene, no sé las necesidades que tengo que presentar una oración. Pues a lo mejor le debo comenzar a darle gracias a Dios, que se haga su voluntad, que bendiga a Roberto. Podríamos pensar en diferentes cosas que podríamos decir en una oración, ¿no? Pero estoy casi seguro que cada uno de nosotros en cada oración sabemos de cómo hay que terminar una oración. Y siempre creo que nosotros sabemos que hay que terminar la oración en el nombre de Jesús. Y la verdad es que no tenemos que terminar una oración o decir el nombre de Jesús nada más al final de una oración, pero que podemos decir en el nombre de Jesús en medio de la oración. Pero la pregunta sería esta: ¿por qué es que nosotros siempre terminamos la oración en el nombre de Jesús? Si alguien que a lo mejor no tiene una relación con Cristo o jamás ha orado, les escucharían orar en el nombre de Jesús y ellos les preguntarían, ¿por qué oran de esa manera? ¿Por qué dicen en el nombre de Jesús en cada oración? ¿Cuál sería su respuesta? Pues la palabra de Dios nos dice por cuál es la razón que oramos en el nombre de Jesús. Y para nosotros la Biblia nos dice que hay 3 cosas que tenemos en el nombre de Jesús, las 3 por cuales vamos a hablar hoy. Las 3 cosas que tenemos por medio del nombre de Jesús es acceso, acción y actitud. De nuevo, en el nombre de Jesús tenemos acceso, acción y actitud. Cuando hablamos de acceso, estamos hablando del acceso a Dios. Si vamos a Juan capítulo 14, versículo 6, esto nos dice Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y eso es tan importante para que nosotros sabemos siempre que no hay de otra manera que podemos ir delante de Dios. No hay otra manera por cual podemos tener una relación con Dios. Y eso es importante porque hay diferentes religiones, creencias en este día que nos dicen que hay varias maneras de poder ir al cielo, que hay varias maneras de poder tener una relación con Dios. La verdad es, nada más hay una manera. Nosotros llegamos a Dios no por un pastor, no por nuestras buenas obras, no. La única manera que podemos ir hacia el Padre es por fe en su Hijo, Cristo Jesús. La única manera. Pero leemos esto también en Efesios capítulo 2, versículo 18. Aquí leemos esto. Pues por medio de Él, Jesús, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Aquí aprendemos que lo primero que leímos es que hay un camino hacia Dios. Nosotros nos queremos acercar más a Dios. Nosotros queremos tener una relación con Dios. Pero uno puede llegar a la casa de alguien, pero a lo mejor esa persona que queremos visitar podría estar encerrados en su recámara y no tendríamos acceso a él si está encerrado en esa recámara. Pues eso es lo que sucedía antes de Cristo. Por el pecado, Dios estaba separado de nosotros. De hecho, había una cortina en el templo donde se daban sacrificios y ofrenda a Dios. Pero había una cortina en un cuarto donde nadie podía entrar, al menos uno, el sumo sacerdote, y no más un día del año. Pero Cristo vino para romper esa cortina, para abrir esa puerta de esa recámara donde Dios estaba encerrado, para darnos acceso al Padre. Es decir, ya por medio de Cristo
Por su sangre la puerta se ha abierto y ya nosotros tenemos acceso a Dios, al Padre, en cada momento. Dios nos espera cada día con la puerta abierta. Pero vamos a seguir leyendo en qué debemos de hacer con este acceso que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Cristo. Quedándonos en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 12. En Él o en Cristo, mediante la fe en Él, disfrutamos la libertad y confianza para acercarnos a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esa puerta abierta, hay que entrar a esa puerta, hay que ir a Dios, ese acceso que tenemos hacia Dios con libertad y con confianza. No tenemos que dudar, no tenemos que tener un temor. No, Dios nuestro Padre nos está llamando, diciendo, vengan, ya tienen la libertad como hijos de Él y tienen que tener confianza de su buen Padre. Quiere pasar tiempo con ustedes. Les ha abierto la puerta. Y siempre hay que recordar de cómo se abrió esta puerta, cómo es que tenemos acceso. Cuando estamos orando y decimos en el nombre de Jesús, eso nos ayuda a recordar cómo es que tenemos esta gran bendición de poder entrar a la recámara de Dios. Pues en Hebreos capítulo 10, versículos 19 a 22, leemos esto. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, el lugar de Dios, por el camino nuevo y vivo que el Cristo nos ha abierto a través de la cortina, la cual hizo por medio de su cuerpo. ¿Se fijaron? ¿Cómo es que podemos entrar en el lugar santísimo, el lugar de Dios? ¿Cómo es que tenemos acceso por medio de este camino nuevo y vivo? Es mediante la sangre y el cuerpo de Jesús. Y es entonces cuando nosotros en nuestros servicios de la iglesia, cuando participamos en la comunión, cuando partimos el pan y tomamos el jugo, hay que recordar que es por medio del cuerpo y la sangre de Cristo que tenemos acceso al Padre. Y si a alguien le costó la vida para tener este acceso, alguien tenía que pagar en sangre. Y eso fue Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos orando, hay que recordarnos este gran acceso y este gran precio que se pagó y cambia nuestra actitud en nuestra oración. Entonces, cuando estamos orando en el nombre de Jesús, nos recordamos que en Jesús Él dio su cuerpo y su sangre para poder entrar en el lugar de Dios con confianza y libertad. Pero en el nombre de Jesús, no nada más tenemos acceso al Padre, hay acción por medio del Padre y por el Hijo, por Dios. Si regresamos a Juan, capítulo 14, versículo 14, leemos esto. Cristo dice, lo que pidan en mi nombre, en el nombre de Jesús, yo, Cristo, lo haré. ¿Quién es el que los va a dar? Cristo. Pero ¿cómo nos va a dar lo que necesitamos? Los que pidan en su nombre. Por eso es tan importante, no nomás pedirle a Dios lo que necesitamos, pero hay que ser obedientes a la palabra de Jesús, que Él dijo, pidan en mi nombre. Y si oramos en su nombre, Él lo hará. Pero no nomás lo hará el Hijo, también el Padre. Si vamos a Juan, capítulo 16, versículos 23 a 24, leemos esto. En aquel día ya no me pedirán nada. Les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Aquí dice que Jesús dice, les aseguro que el Padre nos va a dar, que vamos a recibir. Pero ¿cómo es? Si pedimos en su nombre.
Pero hay algo más que tenemos que pensar cuando estamos orando en el nombre de Jesús y estamos pidiendo que Dios obre en nuestras vidas, que Dios nos dé lo que necesitamos. Cuando estamos orando en el nombre de Jesús, hay que pensar en esto. Si vamos a Juan capítulo 15, versículos 16 a 17, vamos a ver un poquito de contexto de qué debe de estar sucediendo, qué debe de ser nuestro deseo cuando estamos orando en el nombre de Jesús. Comenzando en versículo 16 de capítulo 15 del libro de Juan. No me escogieron ustedes a mí, dice Jesús, sino yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Vieron eso? Que aquí cuando Jesús está diciendo que Dios les va a dar lo que piden en el nombre de Jesús, es para que podamos dar fruto, es para que podamos amar a otros. Entonces, eso debe de girir nuestras oraciones. Cuando oramos en el nombre de Jesús, hay que desear, anhelar, dar fruto para la gloria de Dios y para poder amar a nuestros prójimos aún más y aún más cada día. Pero a veces no oramos de esa manera, ¿verdad que no? Pues Santiago escribió sobre eso. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, Santiago escribe de por qué a veces no tenemos lo que pedimos en oración. En versículo 3 leemos: y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Es decir, que a veces aquí, por medio de la palabra de Dios, aquí en el libro de Santiago, podemos pedir a Dios ciertas cosas, pero la palabra nos dice que a veces no vamos a recibir lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque a veces oramos con malas intenciones o la actitud incorrecta es que nosotros nos estamos enfocando más en lo que nosotros queremos en vez de enfocarnos en Dios y lo que necesitan los demás. Por eso es tan importante cuando nosotros estamos orando y orando en el nombre de Jesús, hay que orar con la misma actitud de Jesús. Entonces, para que vean, hemos hablado que en Jesús tenemos acceso al Padre, en el nombre de Jesús tenemos acción del Padre, pero en el nombre de Jesús también hay que tener la actitud de Jesús en lo que pedimos. Entonces, si vamos a Juan capítulo 14, regresando, versículo 13, leemos esto. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, dice Jesús. Y él dice, y yo lo haré. Pero sigue diciendo, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. ¿Por qué es que Jesús nos está pidiendo pedir en su nombre y que Él nos va a dar lo que necesitamos? Es para que Él le puede dar gloria al Señor. ¿Cómo? Entonces, esto es la actitud de Cristo en la oración. Cuando oramos en el nombre de Jesús, hay que tener la actitud de querer glorificar a Dios en nuestros deseos y nuestras peticiones. Hay que preguntarnos, ¿mi petición, lo que estoy pidiendo, es para la gloria de Dios o es para mi gloria? Es lo que yo necesito. Yo voy a ser el único que va a tener el beneficio, la bendición. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, leemos esto de la actitud de Cristo. En versículo 5 leemos esto. La actitud de ustedes, cristianos, debe ser como la de Cristo Jesús. Una vez más, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente,
tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La actitud de Cristo es una actitud de humildad. Hay que humillarnos. En Filipenses capítulo 2, en los versículos antes, 3 y 4, leemos esto de la humildad que debemos de tener en nuestra oración, en la actitud de Cristo orando en el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 4 nos dice esto. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Qué es la humildad? Es poner a los otros, nuestros seres queridos, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, nuestros familiares, nuestros amigos. Hay que ponernos como superiores a nosotros. Hay que poner sus intereses mayor que nuestros deseos y intereses. Entonces, cuando nosotros estamos orando en la actitud de Cristo, hay que pensar en las necesidades de los demás. Hay que saber la necesidad de los demás, en pasar tiempo con ellos y saber de qué necesitan ellos oración. Esa es la actitud de Cristo. Cristo vino para servir a los demás en humildad. Si nosotros queremos orar para la gloria de Dios, hay que orar por las necesidades, los intereses de los demás. Y esto es exactamente lo que Cristo hizo. Vemos que en los últimos días de Cristo aquí en la tierra, antes de que lo pusieron en la cruz, pues Él tenía un gran reto por encima, ir en la cruz y morir. Y Cristo, orando a Dios en sus últimos días, dijo esto. En Lucas capítulo 22, versículos 41 a 42, leemos esto. Entonces se paró de ellos a una buena distancia Cristo y se arrodilló y empezó a orar. Y oró esto: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, ir a la cruz, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Eso es tan importante, orar en cada oración. Dios, tú sabes lo que yo quiero, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad para tu gloria. Eso es orando la actitud de Cristo en el nombre de Cristo. Y esto lo hemos escuchado en la oración de Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, versículos 9 a 10 leemos: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál voluntad? La voluntad de Él. Entonces, cuando estamos orando por nuestras necesidades, las necesidades de otros, cuando estamos orando en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad, Dios. Y así es que quiere que nosotros oremos, porque cuando estamos orando por medio de su voluntad, estamos orando que en su voluntad Él pueda ser glorificado en nuestras vidas. Aquí en 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 a 15 leemos esto. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Escucharon? Tenemos todo lo que pedimos si oramos conforme a la voluntad
de Dios. Es una promesa. Y si están preguntando, pues, ¿cómo es que podemos orar por medio de la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? Lo encontramos en Romanos, capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, para saber la voluntad de Dios, para orar conforme a la voluntad de Dios, tenemos que tener una nueva mente, una nueva actitud, la actitud de Cristo. ¿Y cómo es que podemos tener una nueva mente, la actitud de Cristo? Es por medio de estudiar la palabra de Dios y pedirle a Dios que nosotros podemos tener ese anhelo y ese entendimiento de su voluntad. Y si oramos con esa actitud humilde, pensando en los demás, pensando primeramente en Dios, en nuestros seres queridos, sus intereses, si nuestro anhelo es glorificar a Dios, si le pedimos todo esto en el nombre de Jesús, la Biblia dice, tenemos lo que necesitamos. Entonces hay que orar en el nombre de Jesús con una actitud humilde como Cristo para pedir y hacer la voluntad de Dios que lo glorifica a Él. Ahorita tenemos unas peticiones de oraciones que han llegado. Me gustaría orar por la hija y la relación que ella tiene con el novio suya. Vamos a orar por la señora González, por protección, los niños de alguien en Miami y Mitchell para que se pueda recuperar sus hijos, y la sanidad y protección divina para Ernestina. Y también vamos a orar por una visa que uno está pidiendo y sanidad y también un divorcio que está ahorita en la corte. Vamos a orar sobre todo esto. Dios, tú conoces cada necesidad ahorita que se ha presentado. Tú los conoces por nombre, tú conoces los corazones y tú conoces las circunstancias, Dios. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad perfecta en la vida de cada persona aquí, con cada necesidad ahorita que tenemos, Dios. Que ellos pueden poner su confianza y fe en ti, y que tú los provees exactamente lo que ellos necesitan en el tiempo perfecto. Dios, te damos gracias por todo lo que tú nos das por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús y todos dijimos amén. Dios los bendiga.